Buenos días a todas y todos. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 1631-2015, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción promovida por la entidad comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado José Manuel Ramos Martínez, contra el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, la parte resolutiva del fallo apelado y las advertencias reglamentarias. Quedó señalado como acto reclamado en este amparo la resolución de fecha 26 de agosto de 2014, por medio de la cual la juez quinto de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala resolvió: en los términos relacionados por el compareciente se otorgan las medidas de urgencia solicitadas en el escrito que se resuelve, debiendo librar los oficios a donde corresponda. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 4 de marzo de 2015, consideró: no procede la protección constitucional del amparo porque la autoridad impugnada que emitió la resolución de fecha 26 de agosto de 2014 ha procedido en el ejercicio de las facultades legales que rigen su actuación, y no se evidencia violación de algún derecho fundamental garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala. Aunado a ello, la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad sostiene que interpretar y aplicar la ley en sentido apropiado constituye el ejercicio de las funciones reconocidas legalmente a las autoridades. Por ello, en uso de aquella función, la autoridad puede emitir decisiones que, aun no siendo favorables a determinados sujetos procesales, no patenticen violación de derechos fundamentales garantizados por la Ley Suprema. No puede pretenderse que por la vía del amparo se sustituya el criterio de la autoridad judicial impugnada, pues ello equivaldría a invadir la esfera de las facultades que por disposición legal está conferida a los jueces ordinarios, lo que convertiría el amparo en una instancia revisora, con lo cual se vulneraría lo establecido en el artículo 203 de la Constitución. Con respecto a ello, la Corte de Constitucionalidad ha señalado en sentencia de fecha 23 de marzo del año 2006 dentro del expediente 210-2006, corresponde a esta Corte como función esencial la defensa del orden constitucional, consistente en atribución de competencias a los diferentes órganos del Estado, las que deben cumplirse conforme a la normativa suprema de este. Una de esas competencias, la de la función jurisdiccional, está atribuida con exclusividad e independencia al organismo judicial, según lo previsto en el artículo 203 de la Constitución, razón por la cual el amparo no puede constituirse en medio revisor de lo resuelto en ejercicio de aquella potestad, pudiendo operar solamente cuando en su ejercicio se vulneren los derechos que son inherentes a la debida tutela en la administración de justicia. Aunado a ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley del Organismo Judicial, contra la revocatoria no cabe recurso alguno, por lo que al acceder al acta reclamado indicado por el amparista, equivaldría a conocer sobre un recurso adicional y no tendría razón de ser la administración de justicia por parte del juez inferior. Por las razones expuestas, la acción promovida debe denegarse. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró: deniega el amparo solicitado por comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes, Sociedad Anónima, a través de su presidente del Consejo de Administración y representante legal Norca Ivette Aragón, en contra de la juez quinto de primera instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala. Se revoca el amparo provisional otorgado en resolución de fecha 11 de septiembre de 2014, condena en costas al postulante del amparo, impone al abogado José Manuel Ramos Martínez, colegiado activo número 16.371, una multa de 1,000 quetzales que deberá pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que quede firme el presente fallo,
En caso de incumplimiento, se cobrará por la vía correspondiente. Las partes intervinientes en esta audiencia, al hacer uso de la palabra, deberán dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuenten con autorización previa de la señora presidenta. Deberán concretarse al asunto planteado, ser breves, concisas y precisas en su exposición. El tiempo máximo para la exposición de alegaciones con que cuenta cada una de las partes intervinientes es de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes, Sociedad Anónima, por medio del mandatario especial judicial con representación, abogada Norca Ivette Aragón García. Muchas gracias. Buenos días, señora presidenta, señores magistrados, señor secretario. Mi representada, comercializadora y productora de bebidas Los Volcanes, es una entidad que se dedica a la producción, al embotellamiento y a la comercialización principalmente de la bebida de marca Coca-Cola. Y este amparo que nos trae aquí, la apelación de amparo que me trae hoy aquí frente a ustedes, se refiere a un juicio sumario. Quiero empezar diciendo que los términos y condiciones, ¿verdad?, que del juicio todavía están sujetos a conocimiento del juez y entonces no son materia de este amparo. Este amparo se refiere únicamente al otorgamiento de una providencia o medida de urgencia que fue solicitada por la parte actora en contra de mi representada, y es a eso a lo único que se constriñe este amparo. Me voy a permitir hacer unos breves antecedentes del caso porque esto les va a permitir a ustedes conocer el porqué de la presentación del amparo y la necesidad de su otorgamiento. El señor Marco Antonio de la Vega Isepi demandó a mi representada en un juicio sumario declarativo. Y quiero hacer énfasis en esta palabra, es un juicio declarativo. ¿Y qué pide que se declare él en este juicio? En primer lugar, pide que se declare la existencia de un supuesto contrato de distribución entre él y mi representada. De este contrato él no acompaña copia y tampoco prueba alguna. Segundo, pide que se declare que este contrato se le deben aplicar los términos y condiciones que él establece en su memorial de demanda, que son los que supuestamente deben de regir la relación. Y entre estos vale la pena acotar que él dice que se debe declarar que tiene la calidad de distribuidor exclusivo del producto Coca-Cola dentro de ciertas regiones que él enumera del departamento de San Marcos. Y como tercero pide que se declare que entonces mi representada debe de cumplir con esos términos y condiciones. Cuando a mi representada se le presenta la demanda, se le notifica, contesta la demanda en sentido negativo, indicando que no existía un contrato de distribución, sino que lo que existía era un contrato de suministro. Y que, por cierto, es un contrato de suministro que se dio por terminado debido a que el señor de la Vega Isepi para ese momento le debía a mi representada más de 6 millones de quetzales. En ese estado de las cosas, el señor de la Vega Isepi pide una medida de urgencia a la juez que está conociendo el proceso. ¿Y qué pide como medida de urgencia? Pide dos cosas. Pide primero que se declare que él es la única persona que está autorizada para distribuir el producto Coca-Cola en las regiones de la demanda que él presenta dentro del departamento de San Marcos. Y segundo, que se declare que mi representada se debe abstener de disponer de su producto mediante la venta, la cesión o incluso regalar el producto. ¿Por qué? Porque él es el único distribuidor exclusivo, según él. Ante esto, evidentemente, mi representada se da cuenta que esta medida que es otorgada por la juez es una medida que es totalmente ilegal, que desnaturaliza la figura de una medida de urgencia, es violatoria de su derecho de libertad de industria y violatoria incluso de la ley del artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ante este agravio, que es un agravio serio, ¿verdad?, presenta el amparo. ¿Y por qué se presenta el amparo? Porque incluso la medida en la forma en la que fue otorgada
viola incluso la doctrina establecida y sentada por esta Corte de Constitucionalidad en cuanto a que, si se dan cuenta, esta venida se da dentro de un juicio de tipo declarativo. La relación de distribución todavía no está declarada y, sin embargo, a pesar de no tener un documento, ¿verdad?, en el que se pueda basar, la juez otorga una medida en la cual lo declara a él distribuidor exclusivo del producto Coca-Cola dentro de esa región y, por lo tanto, desnaturaliza la medida de urgencia, puesto que le está dando carácter, o está otorgando a través de esta medida los efectos en forma prematura, los efectos de fondo del juicio sumario declarativo. No hay una declaración de distribución, no hay una declaratoria de distribuidor exclusivo y, sin embargo, a través de esta medida se le otorga. Y en segundo lugar, es eminentemente violatoria del derecho de industria y comercio que tiene mi representada, porque le está obligando a abstenerse de disponer, de vender directamente. Así lo dice, no puede por sí misma disponer de su producto. Ante estas aberraciones, ante estas aberraciones legales, ante esta ilegalidad y esta violación, es que presentamos el amparo. Y, sin embargo, para nuestra sorpresa, el Tribunal de Primera Instancia, con la fundamentación que ya leyó el señor secretario, decide que no hay una violación y, aparte de todo, utiliza como fundamento una norma que, si la leemos, más bien es el camino por el cual nos indica que nos teníamos que conducir, ya que dice que esta fue motivo de una revocatoria el otorgamiento de esta medida, y la propia ley dice que contra la revocatoria no cabe recurso alguno. Y en este caso, señores magistrados, hay una violación clara de la ley, de los derechos constitucionales de mi representada, y es por eso que nosotros venimos a pedir hoy a ustedes que, en conocimiento de este recurso de apelación, lo otorguen, revoquen la sentencia venida en grado y otorguen el amparo que está pidiendo mi representada. Muchísimas gracias. Puede hacer uso de la palabra Marco Antonio de la Vega Isepi de manera conjunta con el abogado que lo patrocina, Eric Arnoldo Ralón Orellana. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte. Hago de su conocimiento que el tiempo asignado lo dividiremos entre mi persona y el señor Marco Antonio de la Vega. Con su venia voy a proceder a exponer los temas del día de hoy. Yo creo que sí es importante hacer los antecedentes del caso porque están tergiversados. Los antecedentes del caso son que Marco Antonio de la Vega ha sido el distribuidor exclusivo desde el año 1988 de los productos de la marca Coca-Cola en el territorio determinado del departamento de San Marcos. Su relación de distribución inició con una entidad que se llama Industria de Café, que todos conocemos como Incasa, quien era el fabricante en Guatemala de los productos de la marca Coca-Cola. El 31 de mayo del año 2012, entre Incasa y Los Volcanes, se celebraron dos contratos de cesión de derechos y obligaciones donde Incasa le cede a Los Volcanes todos los derechos y todas las obligaciones escritas o no escritas del contrato de distribución y de otras relaciones que pudieron derivar de su carácter de embotellador. Esos dos contratos constan en los autos del proceso judicial. Adicionalmente, a partir del 1 de junio del 2012, o sea, un día después de que se firmó el contrato, ambos contratos, Comercializadora y Productora de Bebidas Los Volcanes inicia la operación de despacho y entrega a los distribuidores de los productos de marca Coca-Cola en las mismas instalaciones que lo venía haciendo Incasa y en las mismas condiciones que lo venía haciendo Incasa. No variaron ni una sola condición. El contrato de distribución, entonces, con los contratos de cesión de derechos y obligaciones y con las actitudes de Los Volcanes, queda claro que lo que Los Volcanes hizo fue sustituir al principal del contrato de distribución existente y continuó con la relación de distribución. No obstante ello, a partir del mes de septiembre del 2012, o sea, 3 meses después de que ellos adquirieron la operación y adquirieron la calidad de principales,
empezaron una estrategia de ahorcamiento financiero a los distribuidores, especialmente a don Marco Antonio de la Vega. Dejaron de pagarle las comisiones que correspondía, las remuneraciones, las bonificaciones que correspondían, el flete lo empezaron a suspender y todas las condiciones económicas fueron trabándolas a efecto de que hubiera un ahorcamiento financiero. Como consecuencia de que no se pudo negociar entre las partes y que el ahorcamiento financiero era obvio, don Marco Antonio de la Vega plantea en mayo del año pasado la demanda de declaratoria de existencia de contrato de distribución y para ello presenta todos los documentos que demuestran la existencia de la relación de 1990 o 1988 al 2012 que fue con Incasa y del 2012 en adelante con los volcanes. Esos documentos constan en autos. Cada una de las condiciones contractuales y económicas que Marco Antonio de la Vega describe en su memorial de demanda van acompañadas de sus medios de prueba respectivos. Eso quiere decir que no es un invento de la imaginación de don Marco Antonio de la Vega, sino que todos los hechos y argumentos que presenta don Marco Antonio de la Vega tiene prueba documental que lo respalda. Uno de los efectos del emplazamiento es sujetar el asunto a la decisión del juez, por lo que al trabarse el emplazamiento, tanto los volcanes como don Marco Antonio de la Vega sujetaron el asunto a la decisión del juez. No obstante ello, en septiembre del año pasado, es decir, ya trabada la demanda, los volcanes caprichosamente deciden dar por terminado el contrato de distribución, situación que no se podía hacer, porque ya había el tema de la demanda y la sujeción de las partes a la decisión del juez. Ante esa actitud de terminación caprichosa del contrato, Marco Antonio de la Vega decide solicitar unas medidas de urgencia. ¿Por qué medidas de urgencia y no medidas precautorias? Porque no se está buscando garantizar las resultas del proceso, sino que se está buscando que se mantenga la realidad existente hasta ese momento. ¿Cuál era esa realidad? Que solo Marco Antonio de la Vega había distribuido productos de la marca Coca-Cola ininterrumpidamente y exclusivamente desde 1988 hasta el 1 de septiembre del año 2014. La honorable juez otorga esas medidas de urgencia porque de no hacerlo el contrato queda terminado y entonces se cambia la realidad existente, que es lo que ha sucedido al día de hoy. Los volcanes tienen 8 meses de estar vendiendo, 8 o 10 meses de estar vendiendo productos de la marca Coca-Cola cuando nunca lo había hecho. La medida de urgencia lo que busca es impedir que en tanto dure la tramitación del juicio no se le causen daños y perjuicios irreparables a la parte actora. Por eso se otorgaron las medidas de urgencia. ¿Cuáles son las medidas de urgencia? La ley lo establece, las idóneas para que a la parte no se le causen daños y perjuicios. Solo esa medida de urgencia de respetar las condiciones existentes y probadas. Todas las condiciones existentes fueron probadas por Marco Antonio de la Vega en su memorial de demanda. Contrario censo, los volcanes no ha logrado desvanecer una sola de las condiciones, no ha presentado un solo documento que demuestre que las afirmaciones de Marco Antonio de la Vega son falsas. El artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que quien afirma algo debe de probarlo y que quien lo contradice también debe de probar su contradicción. En este caso, ustedes al ver expedientes se van a dar cuenta que solo Marco Antonio de la Vega ha logrado probar la existencia de lo que afirma. Los volcanes no ha presentado un solo documento que demuestre que lo que dice Marco Antonio de la Vega es falso. Por eso la honorable juez no declaró anticipadamente la existencia del contrato de distribución. La honorable juez lo que hizo fue respetar la realidad existente y probada hasta ese momento. Por esa razón la medida de urgencia sí fue otorgada dentro de las facultades otorgadas al juez y sí fue otorgada conforme a derecho. No mantener la medida de urgencia es desvirtuar la realidad que ya venía existiendo y es precisamente lo que está sucediendo ahora. 10 meses de venta donde solo ahí ha podido vender los volcanes
y 10 meses en el que afectaron a don Marco Antonio de la Vega parándolo en su actividad total. Por eso la medida de urgencia es idónea, es la única, no puede ser por medio de una fianza, por medio de una garantía adicional, no, es la idónea para mantener la realidad entre las partes. Tal vez solo para terminar, este es el fondo del asunto, lo que hemos platicado, pero es necesario hacer unas consideraciones de forma. Debe entenderse, como lo dijimos en el amparo, que también Los Volcanes consintió la medida de urgencia, por lo que no hay razón de este amparo presentado. ¿Por qué lo consintió? Porque cuando fue declarada y decretada la medida de urgencia, la ley no establece plazo para que la contraparte pida una contragarantía o un cambio de garantía. Los Volcanes pidió las dos cosas. Pidió que a cambio de la medida de urgencia declarada, don Marco Antonio de la Vega también diera una garantía, y la honorable juez le impuso una fianza de 1 millón de quetzales que está en discusión, porque después se presentó el amparo. También Los Volcanes vino y presentó una solicitud de cambio de garantía. ¿Qué quiere decir? Pidió que en lugar de las medidas de urgencia se le declarara una medida económica como fianza. Quien pide un cambio de garantía o quien pide una contragarantía de su contraparte está consintiendo la medida de urgencia decretada, porque no había ningún plazo que le obligara a hacerlo de forma inmediata. Por último, aunque debemos resolver el fondo del asunto, también hay un tema importante de forma y de mala fe procesal. Se interpuso, se declaró la medida de urgencia por la honorable juez. Los Volcanes presenta recurso de nulidad y ni siquiera deja que nos den audiencia del recurso de nulidad. Inmediatamente presentan no 1, 2 amparos, uno ante la sala tercera y uno ante la sala quinta, los cuales son idénticos y se presentaron con 2 minutos de separación entre uno y otro, que es el amparo que nos tiene aquí, porque el amparo provisional otorgado por una sala les permitió a ellos vender durante un periodo de tiempo de entre 6 y 8 meses. Hay un principio claro de definitividad que esta Corte ha establecido que se debe cumplir y no se respetó. Entonces, también es improcedente el amparo. Por eso, don Marco Antonio de la Vega solicita que se declare sin lugar el amparo y sin lugar la apelación. Por último, nuestra petición ha sido que también la honorable Corte, al resolver, declare que Los Volcanes es responsable del pago de daños y perjuicios tal y como lo establece la Ley de Amparo y Exhibición Personal. ¿Por qué? Porque son 10 meses. Y estamos ante el riesgo que la mala fe procesal nos haga venir a muchos amparos durante todo el proceso para venir a discutir las mismas cosas. La mala fe procesal de 2 amparos presentados prematuramente y las actuaciones en este caso evidencian la necesidad de poner un alto al abuso de derecho en la petición de amparo. Muchas gracias. Honorables magistrados, un buen día. Yo solo quiero acotar a este amparo algo muy rápido. Desde el año 1970, mi familia y yo hemos distribuido Coca-Cola en San Marcos. En Tacaná, y para ir a Tacaná se hacían, por decirle, hasta 2 días para ir a vender una Coca-Cola. Y cuando entró Los Volcanes aquí a Guatemala, lo primero que hizo fue quitarme 7 quetzales por caja de lata vendida, lo que significa 70,000 quetzales mensuales. Y después me quitaron el ISO, que nos daban un apoyo, el ISO, que significan 35,000 quetzales mensuales, y me quitaron 1 quetzal por caja. Total, eso me hizo quebrar. Tengo 9 meses de no trabajar. En San Marcos tengo 50 empleados con su familia que están esperando la decisión para poder seguir trabajando. Yo lo que quiero única, exclusivamente, es seguir trabajando. No estoy pidiendo indemnización, no estoy pidiendo nada. Y tenemos desde 1970, 68, nosotros somos los únicos distribuidores de Coca-Cola en San Marcos y no ha habido ningún otro. Solo ellos, a partir de hace 10 meses, abusivamente se fueron a meter a vender a San Marcos, y eso es lo único que les quiero decir, señores magistrados, para que lo tomen en cuenta. Muchas gracias.
Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio de la agente fiscal Darlene Apolonia Monge Pinelo de Oshón. Gracias, señora presidenta, honorables magistrados, abogados y demás personas presentes en esta vista pública. Muy buenos días. En el presente caso, el Ministerio Público comparte la sentencia de fecha 4 de marzo del año 2015, dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, ya que considera que el amparo promovido debía de ser denegado, toda vez que en el presente caso no existe ningún agravio que pueda ser subsanado por la vía del amparo, ya que en el presente caso, con la resolución que constituye el acto reclamado, se declararon medidas de urgencia solicitadas dentro del juicio sumario relacionado en este caso, sin que con ello se causara agravio al postulante del amparo. Por lo tanto, en el presente caso, el Ministerio Público solicita se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirme la sentencia de primer grado denegando el proceso de amparo promovido por considerar, como ya indiqué anteriormente, que no existe agravio que pueda ser subsanado por la vía constitucional del amparo. Muchas gracias, señora presidenta. Se clausura la presente audiencia.